Bienvenidos a este tutorial donde se interpreta el concepto del movimiento circular uniforme con sus elementos y características. También se explican ejercicios en el que se aplica la fórmula del primer elemento llamado período. Interpretemos a continuación el concepto del movimiento circular uniforme. Es el movimiento que realiza un cuerpo describiendo una circunferencia y ángulos iguales en tiempos iguales. Por ejemplo, este niño, al hacer girar esta esfera atada a esta cuerda, describe una circunferencia y ángulos iguales. Por ejemplo, si la esfera en un momento se encuentra en este punto y de acá hasta acá utiliza un tiempo, cuando la esfera llega a este punto origina este ángulo. Al pasar la esfera a este punto y utiliza el mismo tiempo de este movimiento anterior, este ángulo será igual a este. Y así sucesivamente. Cuando llegue a este punto, si durante este recorrido, al originar este ángulo, utiliza el mismo tiempo de las dos anteriores, este ángulo será igual a estos dos. En esta imagen podemos apreciar ejemplos de movimiento circular uniforme. El giro de las ruedas, el giro del plato también es un movimiento circular uniforme, lo mismo que el movimiento de los pedales o el movimiento de este piñón. Los giros, vueltas, revoluciones o ciclos que realizan estas aspas de este ventilador describiendo una circunferencia y ángulos iguales también es ejemplo de movimiento circular uniforme. Otro ejemplo es este generador eólico en donde las palas de este rotor van describiendo una circunferencia con ángulos iguales. Analicemos ahora los elementos que se tienen en cuenta en el movimiento circular uniforme. El primer elemento es el período, identificado con la letra T mayúscula, y es el tiempo que emplea un móvil para dar una sola vuelta, giro, revolución o ciclo, y la unidad es el segundo. Por ejemplo, si este niño hace girar esta esfera con un periodo de 1.5 segundos, eso está indicando que esta esfera tarda 1.5 segundos para dar un giro o vuelta. El segundo elemento es la frecuencia, identificada con la letra F, y es el número de vueltas, giros, revoluciones o ciclos que realiza un cuerpo en la unidad de tiempo. Por ejemplo, si esta esfera se hace girar con una frecuencia de 4 hercios o hertz, eso está indicando que esta esfera realiza 4 vueltas o giros en un segundo. Otro elemento es la velocidad angular, identificada con la letra W, y es el ángulo barrido o recorrido por un cuerpo en la unidad de tiempo, o sea, en un segundo, cuando realiza el movimiento circular uniforme. Y las unidades son radianes sobre segundo. Los radianes, recordemos que es una medida de los ángulos. En este ejemplo, cuando la esfera llega a este punto y tarda de acá hasta acá un segundo, la velocidad angular es la medida de este ángulo en radianes. O en otro momento, el niño hace girar esta esfera en forma más lenta y para llegar hasta este punto tarda un segundo, el ángulo medido en radianes viene a ser la velocidad angular. El cuarto elemento recibe el nombre de velocidad lineal o tangencial, identificada con V sub t, y es la velocidad del móvil o cuerpo, en otras palabras, es la distancia que recorre en la unidad de tiempo, que en ese caso es un segundo, y las unidades son metros sobre segundo. La velocidad lineal es una medida vectorial, por eso se representa como este vector. La velocidad se interpreta como la medida en metros de todo este segmento del perímetro de la circunferencia, en metros sobre segundo.
Aquí podemos también apreciar el vector de la velocidad lineal o tangencial cuando la esfera está en este punto. El último componente es el de la aceleración centrípeta, identificado como A sub c, y es el cambio de velocidad con dirección hacia el centro de rotación, y las unidades son en metros sobre segundo. Cuando la esfera está en este punto, la aceleración centrípeta se dirige como medida vectorial hacia el centro de la rotación. Cuando la esfera se encuentra en este punto, la aceleración centrípeta está dirigida hacia el centro de rotación. Enseguida se muestra la fórmula del período. Aquí ya tenemos el concepto del período que habíamos explicado anteriormente. La fórmula dice que el período es igual a la división del tiempo por el número de vueltas. Apliquemos esta fórmula en este primer ejercicio, en donde dicen que calculemos el período de la esfera que realiza en un momento 5 vueltas en 2,5 segundos. En este cuadro colocamos los datos. Nos están pidiendo que averigüemos el periodo y nos dan el tiempo, que es 2,5 segundos, y el número de vueltas son 5. Aplicamos la fórmula y observamos que conocemos el tiempo y el número de vueltas, y tenemos como incógnita el periodo. Como el periodo está despejado, es decir, solo en un miembro de la igualdad, en el numerador y con signo positivo. Por tal razón, hacemos directamente el reemplazo de los valores del tiempo y el reemplazo del número de vueltas. Y al hacer esta división nos da como resultado que el periodo es de 0,5 segundos. Esto nos está indicando que la esfera en ese momento tarda 0,5 segundos para dar una vuelta o giro. Expliquemos un segundo ejercicio en el cual nos piden hallar el tiempo que tarda la esfera para realizar 20 vueltas si el periodo es de 0,3 segundos. En el cuadro colocamos los datos. Nos están pidiendo que averigüemos el tiempo y nos dan los datos, el periodo de 0,3 y 20 vueltas. De la fórmula conocemos el número de vueltas y el periodo, y tenemos como incógnita el tiempo. Por eso hay que despejar esta variable. Esto consiste en dejarla sola en este miembro de la igualdad, en el numerador y con signo positivo. Para ello realizamos operaciones matemáticas que no alteren la igualdad de esta ecuación. Inicialmente, a ambos miembros de la igualdad los multiplicamos por la variable n. Como se multiplicaron ambos miembros por un mismo valor, la igualdad de la ecuación no se altera, y esto se realiza con el fin de eliminar o simplificar la n en este miembro de la igualdad, quedando que el tiempo es igual al periodo por el número de vueltas. Al tener despejado el tiempo, podemos reemplazar estos valores. El periodo es de 0,3 segundos y el número de vueltas es 20. Al realizar esta operación, obtenemos que el tiempo es de 6 segundos. Esto indica que la esfera, para dar 20 vueltas o giros, tardará 6 segundos. Este tercer ejercicio nos pide averiguar cuántos giros realiza la esfera en 15 segundos. Si el periodo es de 0,6 segundos, colocamos los datos. Nos están pidiendo averiguar el número de vueltas, y aquí están el tiempo y el periodo. Si observamos la fórmula, apreciamos que se conocen el periodo y el tiempo, pero se desconoce el número de vueltas. Esta hay que despegarla. Hacemos también procedimientos matemáticos. El primero es el de multiplicar ambos miembros de la igualdad por n, o sea, un mismo valor, para que no se altere la igualdad de la ecuación. Y esto nos lleva a simplificar o eliminar la n en este miembro de la igualdad. Nos queda que el periodo por el número de vueltas es igual al tiempo. Aquí ya tenemos el número de vueltas en el numerador, pero la debemos de dejar sola. Para ello realizamos una división en ambos miembros por la variable del periodo. Esto se hace
para simplificar o eliminar el periodo en este miembro de la igualdad, quedando la fórmula que n es igual al tiempo sobre el periodo. Ya tenemos despejada la n, o sea, el número de vueltas. Está sola en un miembro de la igualdad y en el numerador y con signo positivo. Podemos reemplazar los valores de estas variables, que son los 15 segundos y los 0,6 segundos del periodo. Se simplifican o eliminan los segundos y al hacer la división nos da que el número de vueltas son 25. Este resultado indica que la esfera realiza un total de 25 giros durante los 15 segundos. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.